Los derechos fundamentales y su garantía. Los derechos fundamentales. Los derechos y deberes fundamentales se recogen en el título 1 de la Constitución Española de 1978, que incluyen los artículos 10 a 55. La estructura del título 1 se divide en A. Artículo 10. Introducción. B. Capítulo 1. De los españoles y extranjeros. Artículos 11, 12 y 13. Capítulo 2. Derechos y libertades. Artículos 14 al 38. Dividido en dos secciones. Sección primera. Derechos fundamentales y libertades públicas. Artículos 15 al 29. Sección 2. Derechos y deberes de los ciudadanos. Artículos 30 al 38. Capítulo 3. Principios rectores de la política social y económica. Artículos 39 al 52. Capítulo 4. Garantías de las libertades y derechos fundamentales. Artículos 53 y 54. Capítulo 5. Suspensión de los derechos y libertades. Artículo 55. Introducción. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los trabajadores y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. También encontramos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 19 de diciembre de 1966, ratificados por España en 1977, y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa de 4 de noviembre de 1950, ratificado por España en 1979. Es el más notable y prevé una jurisdicción, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, al que se le someten los estados y a la que pueden acudir sus nacionales una vez que se agotan las vías judiciales internas. Capítulo 1. De los españoles y extranjeros. Punto 1. Nacionalidad española. Artículo 11. La nacionalidad se adquiere, conserva y se pierde de acuerdo con la ley. Ningún español de origen podrá ser privado de la nacionalidad. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aunque no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Según el artículo 17 del Código Civil, son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles, los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España, se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo y una nacionalidad. Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada,
A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. El extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere desde la adopción la nacionalidad española de origen. Si el adoptado es mayor de 18 años, podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español y aquellas cuya padre o madre hubieran sido originariamente español y nacido en España. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante real decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España y mediante la concesión otorgada por el ministro de Justicia, que podrá degenerarla por motivos razonados de orden público o interés nacional. Por la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado 10 años. Serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y 2 años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Bastará el tiempo que resida de 1 año para el que haya nacido en territorio español, el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar, el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o instituciones españoles durante 2 años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud. El que al tiempo de la solicitud llevara 1 año casado con español o española y no tuviere separado legalmente o de hecho. El viudo o viuda de española o español si la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho. El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela que originalmente hubiera sido españoles. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Pierde la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurra 3 años, a contar respectivamente desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al encargado del registro civil. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, no es bastante para producir la pérdida de la nacionalidad española de origen. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen la otra nacionalidad y si residen habitualmente en el extranjero. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país donde residan les atribuyen la nacionalidad del mismo. Perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de conservarla ante el encargado del registro civil en el plazo de 3 años a contar desde su mayoría de edad o emancipación. No se pierde la nacionalidad española si España se hallara en guerra. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad. Cuando durante un periodo de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político de un Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la
Nulidad de la adquisición. Mayoría de edad. Artículo 12. Los españoles son mayores de edad a los 18 años. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. Derecho de los extranjeros en España. Artículo 13. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el título 1 de la Constitución en los términos que establezcan los tratados y la ley. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o por ley para el derecho de su sufragio activo o pasivo en las elecciones municipales. Este artículo 23 regula el derecho de sufragio activo y pasivo, derecho a elegir a sus representantes en las instituciones y el derecho a ser elegidos de los españoles y en principio no se extiende a los extranjeros. Sin embargo, como consecuencia de la firma del Tratado de la Unión Europea en 1992, se modificó este artículo para permitir que las nacionales de otros Estados miembros de la Unión y con residencia legal en España puedan elegir a los representantes municipales o ser elegidos también a cargos municipales. La extracción solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. La Ley 4 de 1985 de 21 de marzo de extradición pasiva establece que, para proceder a su concesión, es necesario que se trate de hechos que las leyes españolas y las de la parte requieren señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a 1 año de privacidad de libertad en su grado máximo o a una pena más grave cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad, por hechos también tipificados en la legislación española. Se excluyen a la extradición los españoles y extranjeros por delitos de los que correspondan conocer a los tribunales españoles. También se excluye la extradición de aquellas personas que tengan condición de aislado. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apatriadas podrán gozar de derechos de asilo en España. La Ley 12 de 2009, de 30 de octubre, regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Supone la protección que se dispensa a extranjeros perseguidos en sus países por motivos ideológicos o políticos. El reconocimiento de la condición del refugiado supone su no devolución ni exclusión al país de origen, la autorización de residencia, la expedición de documentos de identidad y la autorización para desarrollar actividades laborales en España. Esta condición también se extiende a la familia directa del solicitante. El derecho de asilo lo concede el Gobierno por medio del Ministro de Interior. La mera solicitud implica la no expulsión del extranjero ilegal hasta que se decida sobre ella. Derechos fundamentales y libertades públicas. Derecho a la igualdad. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Derecho a la vida. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. El contenido de este derecho incluye el derecho a la integridad física y moral y la prohibición de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria
para el mantenimiento del orden político protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Son libertades negativas porque reconocen un núcleo personal que no puede invadirse desde el exterior. Además, incluyen el derecho a no tener ninguna ideología y a no profesar ninguna religión. Son libertades positivas porque incluyen el derecho a expresar las ideas y creencias públicamente y a relacionarse y actuar conjuntamente con individuos de su misma afinidad ideológica y religiosa. Podemos extraer las siguientes exclusiones. España es un Estado aconfesional ya que no existe ninguna religión oficial. No puede considerarse a España como un Estado totalmente laico ya que los poderes públicos deben tener en cuenta a las confesiones religiosas y colaborar con ellas. En las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, la Iglesia Católica ocupará un lugar preferente. Derecho a la libertad personal. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previsto en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Pese a este principio general, la Ley Orgánica 4 de 1988 de 25 de mayo de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que toda persona detenida como presunto integrante de bandas armadas o terroristas puedan ver prolongada su detención antes de ser puestos a disposición judicial más allá del plazo general de 72 horas por el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras 48 más, siempre que se solicite esta prórroga mediante una comunicación motivada, dentro de las primeras 48 horas de la detención y sea autorizada por el juez en las 24 horas siguientes. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Estos derechos son básicamente derecho a ser informado de modo comprensible e inmediato de los delitos imputados y de las razones que motivan a la detención, así como los demás derechos que le asisten. Derecho a guardar silencio o a manifestar que solo declara ante el juez. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a la asistencia letrada. Derecho a que se notifique la detención y el lugar donde se halla un familiar o persona designada al efecto. Derecho a un intérprete. Derecho a ser reconocido por un médico forense. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La Ley Orgánica 6 de 1984 de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus, mediante el cual se pone inmediatamente a disposición judicial a cualquier persona detenida ilegalmente. Se consideran personas ilegalmente detenidas las que fueren por una autoridad, agente la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales o sin haberse cumplido las formalidades previas y requisitos exigidos por las leyes. Las que estén
ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo no fuesen puestas en libertad o integradas al juez más próximo al lugar de la extensión. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos de la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Es competente para conocer la solicitud de habeas corpus el juez de instrucción del lugar en que se encuentra la persona privada de libertad, si no constare el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se haya detenido, las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Podrán instar el procedimiento de habeas corpus el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo. Asimismo, lo podrá iniciar de oficio el juez competente. El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo respectiva la interacción de abogado ni del procurador. La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público estarán obligados a poner inmediatamente el conocimiento del juez competente la solicitud de habeas corpus, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia, como la resolución que se adopte. No cabrá recurso alguno. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. La prisión provisional siempre es decretada por el juez. Su duración máxima, cuando se trate de causas por delitos a los que correspondan penas de prisión superiores a 3 años, no superará los 2 años, plazo que puede prorrogarse a 4 cuando concurran circunstancias que hagan prever que la causa no podrá ser juzgada en este plazo y que el inculpado puede sustraerse a la acción de la justicia. Derecho al honor, a la intimidad personal y familia y a la propia imagen. Artículo 18. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Ley Orgánica 1 de 1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, establece que este es un derecho irrenunciable, inalienable e imprescriptible. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima cuando estuviere expresamente autorizada por la ley o cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso. El derecho a la propia imagen no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. La utilización de la caricatura de dichas personas de acuerdo con uso social. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesorio. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas podrán recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podrán acudirse al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos 4 años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El Código Penal sanciona la entrada en domicilio ajeno
o su permanencia dentro del mismo contra la expresa voluntad de su morador, así como el que entrate contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en el establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. Asimismo, se prevé la sanción a la autoridad o funcionario público que, mediante causa por delito y si presenta las garantías constitucionales o legales, entre en un domicilio sin el consentimiento del morador, registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. El Tribunal Constitucional ha considerado que la Administración necesita autorización judicial para entrar en domicilios a efectos de ejecutar actos administrativos. Son los juzgados de lo contencioso administrativo quienes son competentes para autorizar la entrada en domicilios y en el resto de edificaciones. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de los postales, telegráficas y telefónicas salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. La Ley Orgánica 15 de 1999, de 13 de diciembre, regula la protección de datos de carácter personal, refiriéndose a la creación y utilización de ficheros de datos personales. Esta ley determinará que solo se podrá recoger datos de carácter personal para su tratamiento automatizado cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y finalidad para la cual se hayan obtenido y no se podrán usar para otras finalidades distintas. Para el control del cumplimiento de esta ley se crea la Agencia Española de Protección de Datos con facultad de inspección y sanción y dentro de ella el Registro General de Protección de Datos donde deben inscribirse todos los ficheros automatizados que quedan bajo el ámbito de la aplicación de la ley. Derecho a la libertad de residencia y circulación. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Libertad de expresión y derecho de la información. Artículo 20. Se reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, a la reproducción y creación literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra. La Ley Orgánica 8 de 1985 de 13 de julio, reguladora del derecho a la educación, LODE, garantiza a todos los profesores la libertad de cátedra, derecho que era tradicional en el ámbito universitario. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La lengua regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Aquí es preciso tener en cuenta la Ley Orgánica 2 de 1984, del 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, que dispone que toda persona tiene derecho a que se rectifique la información de hechos que aludan a ella si los considera inexactos y si su divulgación puede causarle perjuicios. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad lengua de España. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
Solo podrán acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Derecho de reunión y manifestación. Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración de orden público con peligro para personas o bienes. La Ley Orgánica 9 de 1983, de 15 de julio, regula el derecho de reunión. Esta ley considera reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada. Distingue entre reuniones en lugares cerrados que no precisan de comunicación y celebradas en lugares de tránsito público que deben ser previamente comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa con una antelación mínima de 10 días, naturales como mínimo y 30 como máximo, salvo causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria, en la que la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. Si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, promover la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de 72 horas desde su comunicación. Si los cambios propuestos por la autoridad gubernativa no son aceptados por los promotores, estos podrán impugnar estas decisiones ante la jurisdicción contencioso-administrativa empleando el procedimiento sumario relativo a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. Derecho de asociación. Artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados con delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. La norma que regula el derecho a la asociación es la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, que determina que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa, vertiente positiva de este derecho. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente constituida, vertiente negativa de este derecho. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación. Las asociaciones que persigan fines u utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Podrán constituir asociaciones y formar parte de las mismas las personas físicas y las personas jurídicas, sean estas públicas o privadas, con arreglo a los siguientes principios. Las personas físicas necesitan tener la capacidad de obrar y no estar sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho. Los menores no emancipados de más de 14 años, con el consentimiento documentalmente acreditado, las personas que deban suplir su capacidad sin perjuicio del régimen previsto para las asociaciones infantiles, juveniles o de alumnos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil
habrán de atenerse a lo que disponga su legislación específica para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a asociaciones profesionales. Los jueces, magistrados y fiscales habrán de atenerse a lo que dispongan sus normas específicas para el ejercicio del derecho de asociación en lo que se refiere a asociaciones profesionales. Las personas jurídicas de naturaleza asociativa requerirán el acuerdo expreso de su órgano competente y las de naturaleza institucional el acuerdo de su órgano rector. Las asociaciones podrán constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociarse en acuerdo expreso de sus órganos competentes. Las personas jurídicas públicas serán titulares del derecho de asociación. Acuerdo de constitución. Las asociaciones se constituyen mediante acuerdo de 3 o más personas físicas o jurídicas legalmente constituidas, que se comprometen a poner en común conocimientos, medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general o particular, y se dotan de los estatutos que rigen el funcionamiento de la asociación. El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los estatutos, habrá de formalizarse mediante acta fundacional, en documento público privado. Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar. Las asociaciones deberán inscribirse en el correspondiente registro, a los solo efectos de publicidad. El plazo de inscripción en el correspondiente registro será de 3 meses desde la recepción de la solicitud en el órgano competente. Transcurrido el plazo de inscripción señalado sin que haya notificado resolución expresa, se podrá entender estimada la solicitud de inscripción. Podrán ser declaradas de utilidad pública aquellas asociaciones en las que concurran los siguientes requisitos: que sus fines estatutarios tiendan a promover el interés general, que sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, que su actividad no esté registrada exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otra posible beneficiario que reúna las condiciones y carácter exigidos por la índole de sus propios fines, que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos o subvenciones públicas, que cuenten con los medios personales y materiales adecuados y con la organización idónea para garantizar el cumplimiento de los fines estatutarios, que se encuentren constituidas al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. Derecho de participación y acceso a los cargos públicos. Artículo 23. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Este derecho se concreta en derecho de sufragio. Comprende tanto el derecho a votar en las distintas modalidades de referéndum como el derecho a votar en las elecciones periódicas para elegir a los representantes en las instituciones representativas. En relación con los extranjeros, se establece que los ciudadanos comunitarios pueden votar en las elecciones municipales y en las del Parlamento Europeo, aunque residan en un país diferente del de origen. Por tanto, los nacionales de un Estado miembro que residan en España, aunque no tengan la nacionalidad española, pueden votar y ser elegidos tanto en las elecciones municipales como en las elecciones del Parlamento Europeo. Así, nos podemos encontrar con alcaldes y concejales alemanes en pueblos de Mallorca que no pierden su nacionalidad alemana por ejercer ese cargo. La LOREG también reconoce el derecho de voto a los extranjeros no comunitarios residentes en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones,
en los términos de un tratado, pero solo para las elecciones municipales. Estos extranjeros no comunitarios no pueden ser elegidos, solo pueden votar. Derecho a ejercer la iniciativa legislativa popular. Este derecho se regula en el artículo 87.3 de la Constitución española y se determina que se regulará por la Ley Orgánica 13 de 1984. Se exigen no menos de 500.000 firmas de acreditadas para su respaldo. La iniciativa legislativa popular está limitada en las siguientes materias: reservadas a la ley orgánica, tributarias, de carácter internacional, prerrogativa de gracia, derecho a la tutela judicial efectiva y garantías conexas. Artículo 24. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables, a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. La ley de enjuiciamiento criminal establece que quedan dispensados de la obligación de declarar el cónyuge, los hermanos y determinados parientes del proceso y su abogado en relación con los hechos que le hayan sido confiados en calidad de defensor y que no pueden ser obligados a declarar como testigos los eclesiásticos sobre hechos que les hubiesen sido revelados en el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios, cuando no puedan declarar sin violar el secreto que por razón de su cargo estén obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por sus superiores y los incapacitados física y moralmente. Artículo 25. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Este es el denominado principio de legalidad penal. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privacidad de libertad. Artículo 26. Se prohíbe los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Los tribunales de honor constituían un mecanismo sancionatorio excepcional y al margen de cualquier principio de legalidad. Estaban previstos en diferentes ámbitos, sobre todo en la fundación pública y en colegios profesionales, y suponía la posibilidad de sancionar conductas no tipificadas concretamente que a veces se relacionaban con la vida privada de los afectados, moral sexual. La única sanción posible era la separación del servicio, la expulsión del funcionario o colegiado. La decisión le correspondía a un órgano colegiado denominado Tribunal de Honor, integrado por compañeros del afectado que juzgaba en conciencia, sin motivación y sin posibilidad de recursos posterior.
Derecho a la enseñanza. Artículo 27. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Derecho de sindicación y huelga. Artículo 28. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regular las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. En este punto es preciso destacar que las Fuerzas Armadas, así como la Guardia Civil, tienen prohibido sindicarse, mientras que la Policía Nacional o el resto de cuerpos de seguridad del Estado, Ertzainas, Mossos d'Esquadra, sí lo tienen permitido. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Derecho de petición. Artículo 29. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las fuerzas o institutos armados o de los cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Consiste en el derecho a dirigir peticiones, ya sea de forma individual o colectiva, a las autoridades públicas. Lo solicitado no es la exigencia o el cumplimiento de una obligación, sino que queda dentro del ámbito de lo discrecional o graciable. La Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre atribuye el derecho de petición a toda persona natural o jurídica, prescindiendo de su nacionalidad, que podrá ejercer el derecho de petición individual o colectivamente sin que su ejercicio pueda derivarse perjuicio alguno para el peticionario. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculados o dependientes de las administraciones públicas, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que sea el ámbito territorial o funcional de ésta. Las peticiones podrán verse sobre cualquier asunto o materia comprendido en el ámbito de competencia del destinatario, con independencia de que afecte exclusivamente al peticionario o sea de interés colectivo o general.
Las peticiones se formulan por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviera o tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. En el caso de peticiones colectivas serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos. Los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquellas cuyas resoluciones deberán ampararse en un título específico distinto. Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. La declaración de inadmisible será siempre motivada y deberá acordarse y notificarse al peticionario en los 45 días hábiles siguientes a la presentación del escrito de petición. Una vez admitida a trámites una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de su presentación. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella vendrá obligado a atenderla y adoptar los medios que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general. El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 23.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes.